el enunciado de Kelvin, o Lord Kelvin, porque era un lord británico. Kelvin y alguien más, no me acuerdo. Normalmente se lo conoce como el enunciado de Kelvin. El enunciado de Kelvin dice así. Vamos a escribirlo con mayúscula, fue un gran físico. Dice, es imposible construir una máquina térmica cuyo único efecto sea transformar el calor íntegramente en trabajo. Tal que transforme el trabajo íntegramente, perdón, el calor íntegramente en trabajo. No es posible construir una máquina térmica que tenga un rendimiento de 100%. Dice Kelvin. O sea, lo que dice Kelvin es que cualquier máquina térmica que funcione entre dos temperaturas necesariamente va a tomar una cantidad de calor que va a convertir parcialmente en trabajo y va a ceder una cantidad de calor a la fuente que está a una temperatura menor, tal como hace una máquina de Carnot. Él dice, esto es lo cierto. Obviamente el trabajo realizado tiene que ser la diferencia entre el calor que entra y el calor que se va. O sea, lo que sale de la máquina, que es W más Q sub 2, tiene que ser igual a lo que entra. ¿Por qué? Primer principio de la termodinámica. ¿Por qué no aquí no hay energías internas? Porque las máquinas son cíclicas. Y al terminar el ciclo, el gas retoma, el gas o la sustancia que trabaja, retoma las variables termodinámicas originales y entonces no hay variación de energía interna. Es lo que entró, lo que hizo y lo que salió. Si quieren lo pueden ver así. Q sub 1 se distribuye en trabajo más calor ingresado o eyectado a la fuente fría. Entonces, Kelvin dice que esto es lo que es posible y dice que esto no. Es imposible construir una máquina térmica, entendiendo como máquina el proceso cíclico que toma calor de una fuente y lo convierte íntegramente en trabajo. El primer principio no lo niega, no lo objeta, siempre que no haya pérdida energética. Entonces, Kelvin dice, esto no. Ese es un enunciado de los dos que forman el segundo principio de la termodinámica. Y hay otro, que es el enunciado de Clausius. Hay otro nombre más que no me acuerdo. Kelvin. Sí, bueno, ahora en este momento no me acuerdo. Creo que es Clausius. Boltzmann, no me acuerdo. Hay otro que dice,
Es imposible una máquina cuyo único efecto es extraer calor de una fuente fría y transferirlo a una más caliente. O sea, Clausius dice, es imposible el refrigerador ideal. Toma calor de la fuente fría y lo transfiere a una más caliente. Quiere decir que Clausius está diciendo que esto no no, dice Clausius, eso no se puede. No puede ser que yo extraiga a través de una máquina una cierta cantidad de calor de una fuente fría y la transfiera íntegramente a una fuente más caliente. Lo que sí es posible es esto, que la máquina, con la incorporación de trabajo mecánico, extraiga una cantidad de calor Q sub 2 de la fuente fría a temperatura T sub 2 y entregue una cantidad de calor Q sub 1 a una fuente caliente y esa Q sub 1 será igual a Q sub 2 más W. Eso sí es posible. Entregando trabajo mecánico puedo hacer funcionar un refrigerador que saque una cantidad de calor de la fuente fría y transfiera una cantidad de calor mayor a una fuente caliente. Esto es lo posible según Clausius. Esto es el ejemplo del segundo principio de la termodinámica que aparece como una negación. No es posible una máquina que transfiera calor de una fuente fría a una fuente más caliente. O sea, enfriando una cosa fría y calentando una cosa más caliente sin ningún otro efecto, no se puede. Kelvin dice, no es posible transformar el calor íntegramente en trabajo. Esto estaría buenísimo porque es una máquina con una eficiencia igual a 1. Esta. Muy bien. Fíjense que el enunciado de Kelvin no dice que el calor no se pueda transformar en trabajo. Con los enunciados, con el segundo principio de la termodinámica, hay toda una serie de paradojas y las cosas deben quedar claras, porque en realidad el calor se puede transformar íntegramente en trabajo. Sí, sí. El ejemplo más sencillo es este. En una evolución a T igual constante, a lo largo de un isoterma, si yo me consigo un gas ideal, todo el calor que entra se transforma en trabajo. Íntegramente. Y si es reversible, puedo ir y puedo volver. Lo que dice es que es imposible una máquina térmica. Es imposible una máquina térmica. Las máquinas son procesos cíclicos. O sea, tengan en cuenta eso, no sea cosa que por ahí les caiga una pregunta capciosa. No se puede cíclicamente convertir calor únicamente
en trabajo. O sea, cuando dice máquina, dice un proceso cíclico, que inicia en una situación y termina en la misma. Muy bien. Estos dos enunciados, en realidad, son uno solo. Y la manera de demostrarlo es que si se niega uno, se niega otro. Es una forma lógica. Si A implica B, no A implica no B. Y eso se demuestra así. Eso se demuestra así. Se niega uno y entonces resulta que se termina negando el otro. Vamos a hacer lo siguiente. Déjenme ver. Son equivalentes. Empecemos. No Kelvin implica no Clausius. No Kelvin. Bueno, vamos a suponer que tengo dos focos a temperatura T1 y temperatura T2 y que entre ellos hago funcionar una máquina que no cumple con el segundo principio de la termodinámica enunciado a la manera Clausius. Quiere decir, una máquina tal que toma una cantidad de calor Q sub 1 y la convierte íntegramente en trabajo. Niega el principio de Kelvin, niega la posibilidad de máquinas con eficiencia 100%. Toda la energía térmica que tomo la hago trabajo en forma cíclica. Muy bien, pero entonces ahora yo con esa energía mecánica voy a hacer funcionar una máquina frigorífica. Que toma ese trabajo y la ajusto tal que toma ese trabajo, toma de aquí de la fuente fría Q sub 2 y entonces yo la ajusto a que el trabajo mecánico sea el que genera la máquina anterior. Entonces, aquí está entrando W, está tomando Q sub 2 y el primer principio de la termodinámica dice que aquí tiene que ingresar Q sub 1 más Q sub 2. Lo que le entra a la máquina en función de energía térmica y trabajo mecánico, el primer principio, dice que eso que ingresa energéticamente tiene que ser igual a lo que sale. Muy bien. Pero entonces, ¿el resultado de esto cuál es? El resultado de esto es que a la fuente caliente le está ingresando Q sub 2, Q sub 1 sale, Q sub 1 entra, está ingresando Q sub 2 y de la fuente fría está saliendo Q sub 2. Quiere decir que el conjunto está funcionando como una única máquina, esas dos, que saca Q sub 2 y transfiere Q sub 2 a una temperatura mayor sin necesidad de realizar trabajo. Y eso es lo que contradice el segundo principio de Clausius. No es posible extraer calor
de una fuente a una temperatura y transferirlo íntegramente, sin ningún aporte externo, a una temperatura mayor. Si existe esta máquina, me construyo otra que niega el principio de Clausius. Conclusión, no son independientes. Si niego Kelvin, niego el principio de Clausius. Vamos ahora a verlo al revés. No Clausius, no Kelvin. Bueno, entonces, ok, no Clausius. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo puedo disponer de una máquina frigorífica tal que, funcionando entre T sub 1 y T sub 2, T sub 2 menor que T sub 1, T sub 1, existe entonces, si no Clausius, existe una máquina que tome Q sub 2 y lo transfiera a una fuente más caliente. O sea, esta máquina niega el segundo principio de la termodinámica en su forma Clausius. Muy bien, pero entonces yo puedo, entre estos dos focos, considerar una máquina tal que toma de aquí una cantidad de calor, hace una cierta cantidad de trabajo, toma una cantidad de calor Q sub 1, realiza una cantidad de trabajo y devuelve una cantidad de calor Q sub 2. Muy bien, entonces, ya lo tenemos. ¿Cuánto vale, según Kelvin, el trabajo realizado? El trabajo realizado es Q sub 1 menos Q sub 2. Muy bien, pero entonces, si yo miro esto en conjunto, en realidad yo lo que tengo es una máquina tal que a la temperatura T1 toma una cantidad de calor Q sub 1, realiza trabajo, el conjunto, todo esto funciona como una única máquina, la voy a dibujar como un cuadrado, que lo que hace es tomar Q sub 1 menos Q sub 2, realiza trabajo, y a la fuente fría le devuelve lo que le quitó, o sea, está transfiriendo íntegramente una cantidad de calor en trabajo, con una eficiencia igual a 1. Y eso dice que, no, eso es la muestra de que tengo una máquina que contradice el principio de Kelvin. Entonces, si niego Clausius, me puedo construir una máquina que contradice la generalidad de las máquinas de Kelvin. Si niego Kelvin, niego el principio de Clausius. Conclusión, son absolutamente equivalentes. No es posible convertir íntegramente en forma cíclica el calor en trabajo, no es posible transferir calor sin más efecto de una fuente fría a una fuente caliente sin entregar trabajo. Primero y segundo principio de la termodinámica. Más aún, se puede mostrar que todas las máquinas reversibles
tienen la misma eficiencia. Cosa que voy a hacer ahora. Todas las máquinas reversibles que funcionan entre las mismas fuentes tienen la misma eficiencia. Las fuentes de funcionamiento de las máquinas reversibles son estos reservorios de energía térmica que, como les dije, uno puede extraer calor sin disminuirles la temperatura, o sea, sin cambiar sus condiciones termodinámicas. En la vida práctica, eso es o un recipiente con un contenido que tiene mucha masa, un lago, un océano, o un sistema más moderno, más complejo, como la electricidad de Caracas. Yo enchufo una cosa ahí y saco toda la energía térmica que quiera. Enchufo ahí una resistencia, piensen en esas cositas para calentar agua. Enchufo una resistencia y de ahí sale todo el calor que yo quiera y la electricidad de Caracas no quiebra, supongamos, o no se funde. Quiere decir que son suministros permanentes de energía térmica sin que cambien sus condiciones termodinámicas. ¿Verdad? Muy bien. Un gran depósito de gasolina es una fuente térmica, porque le puedo sacar todo el calor que quiera hasta que se acabe. Supongamos que tengo un depósito de una cantidad ilimitada de gasolina. ¿Qué calor le saco? Bueno, el rendimiento calórico de la ignición, que es propio de la sustancia. Saldrá cuando quemo 1 litro de gasolina, tendrá un coeficiente de conversión propio del combustible, que no sé cuál es, y mientras pueda seguir quemando gasolina, yo voy a seguir obteniendo calor de esa combustión, de ese combustible, y ninguna variable termodinámica va a cambiar. Muy bien, entonces vamos a suponer que tenemos entre dos fuentes térmicas, insisto, sistemas que pueden aportar energía en forma de calor sin cambiar sus variables termodinámicas, tal que entre T1 y T2 funcionan así. Una tiene y la otra dos máquinas térmicas, la máquina 1, la 1 y la primada, que funcionan entre esas dos fuentes térmicas. Y ambas son reversibles. Entonces voy a suponer que a una
obviamente W' es igual a Q'1 menos Q'2. Esto es propio de la máquina térmica, ¿verdad? De la máquina térmica primada. Y la otra, W, es Q'1 menos Q'2. Convierte en trabajo mecánico el calor que ingresa menos el que voy a perder, lamentablemente, porque no consigo máquinas que funcionen con eficiencia de 100%. Muy bien, entonces yo voy a suponer que la máquina E tiene mayor rendimiento que la máquina E'. O sea, voy a demostrar por el absurdo. Si la máquina E tiene mayor rendimiento que la máquina E', como las máquinas son reversibles, yo puedo construir el siguiente conjunto. Puedo construir un conjunto que trabaje así. Tomo Q'1, hago trabajar a esta máquina, genero W, libera Q'2, esto siempre a la temperatura T1, esto a la temperatura T2, y con este trabajo alimento la segunda máquina, pero invirtiendo su funcionamiento y haciendo que funcione como una máquina frigorífica. O sea, esta máquina toma Q'2, Q'1 y este trabajo ingresa en la máquina 2. Y voy a suponer que E es mayor que E'. Pero ¿cuánto vale E, la eficiencia de la primera máquina? La eficiencia de la primera máquina vale W sobre Q'1, o lo que es lo mismo, Q'1 menos Q'2 sobre Q'1. Esa es la eficiencia de la primera máquina. El trabajo que hace sobre la energía que le meto. ¿Y cuánto vale la eficiencia de la segunda máquina? Bueno, era la máquina primada, era la Q'1 menos Q'2 sobre Q'1. Esta era la segunda máquina. Q'1 menos Q'2, el trabajo que hace sobre lo que toma. Bueno, yo voy a suponer que esto es más grande que esto. Entonces, si esto es más grande que esto, ¿cómo? Por otra parte, estoy alimentándola de modo que W es igual a Q'1 menos Q'2. Y W es igual a Q'1 menos Q'2, tal como la estoy haciendo funcionar. Entonces, Q1 menos Q'2 es igual a Q'1 menos Q'2, porque el trabajo que sale de una se lo estoy metiendo a la otra. Entonces, si yo digo que Q1 menos Q2 sobre Q'1 es mayor que Q'1 menos Q'2 sobre Q'1, yo supongo que esta eficiencia es más grande que esta. Como Q'1 menos Q'2, W, es igual a Q'1 menos Q'2, como esto es igual a esto, entonces Q'1 tiene que ser mayor que Q'1. Ajá. Muy bien. ¿Y qué más puedo decir de allí?
Esta es una primera conclusión. Vamos a igualar estas dos. El trabajo que sale de una alimenta a otra. Quiere decir que Q sub 1 menos Q sub 2